explicación muy sencilla: muro semipermeable. Si ustedes me preguntan qué es lo que es Maitland, Maitland no es una técnica, Maitland es una manera de pensar. Por eso la gente que hace la formación Maitland se aburre un poco al principio, porque en casi 100 horas no se toca al paciente. Porque lo primero que nosotros queremos de nuestros alumnos es que aprendan a pensar. Sin desmerecer a Mulligan ni a Carter ni a Siegels, cuando uno hace un curso Mulligan, de inmediato vamos a mover. Y no sabes por qué mueves. Sabes que hay que mover para allá, pero no sabes por qué. Es muy entretenido para el alumno porque el alumno llega y empieza a mover. Es muy aburrido Maitland porque llegas y te empiezan a enseñar a pensar, a cómo resolver. ¿Sí? Y el Greenwald decía que todos los terapeutas, todos los deportistas, todos los médicos tenemos el cerebro dividido en dos, en la parte teórica y en la parte clínica. Les doy un ejemplo. Desde Fallon, todos esperamos que se le duerma los 3 primeros dedos que son del nervio mediano. Eso dice la teoría, ¿verdad? Estos 2 primeros dedos y la mitad de este. Tengo en mi mente esa página del NEDER, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el paciente está así y dice: se me están durmiendo el 5º y 4º dedos? ¿Saben lo que hace el clínico? Dice: no, usted está mal, porque la teoría dice que son este y la mitad de este. El paciente dice: no, pero es que me duele el 5º dedo. No, está mal, no se preocupe. Entonces Maitland dice que hay que tener, el muro es semipermeable porque tiene que haber comunicación entre la teoría y la clínica. Miren, hago el slam test a mi querido amigo José, y la teoría dice que debería dolerle o glúteo, o bajo la rodilla, o pantorrilla, o la planta del pie. Y él me dice: ¿sabes qué, Ignacio? Me molesta más lumbar. ¿Qué le tengo que decir? Yo: no, estás equivocado, Jeffrey Maitland, Rubicon. No, tiene que haber comunicación entre la teoría y la clínica. Uno de los errores de la terapia manual ortopédica, que yo creo que lo cometió mucho Kaltenbrunn, es decir: ah, bueno, la ley cóncavo convexo dice que cuando el húmero sube, la cabeza del húmero desciende, rota y desliza. Ya, pero eso es cuando el paciente es normal, cuando el paciente tiene una patología. Existe algo que se llama patomecánica, y la patomecánica es anárquica, se mueve hacia donde sea. Entonces Jeffrey Maitland era muy crítico a esa terapia manual mecanicista, porque él decía: parece que los terapeutas manuales tienen ojos de rayo X, porque pueden ver cómo la cabeza del húmero desciende y rueda. Nadie sabe lo que está pasando dentro de la articulación. ¿Sí? Lamentablemente dejé fuera a David Butler porque no quería que fueran tantas diapositivas. David Butler es un genio, aparte de ser un genio, es la persona más amable que existe en el mundo. Pero el nuevo paladín, el nuevo héroe de la película, hoy en día es Michael Chakotay. Michael Chakotay lo que hizo fue simplificar la neurodinámica, hacer que la neurodinámica fuera agradable, hacer que la neurodinámica fuera divertida, porque era muy compleja y los nervios convergen y el mesoneuro, y al final el alumno decía: no me quiero dedicar a la neurodinámica porque es muy complejo, muy difícil. Entonces Michael Chakotay dijo: no, pues esto es muy fácil, es como bailar. Y publicó en la fisioterapia, en ese número, en 2016, el primer estudio de neurodinámica clínica. Y tuvimos la suerte de tenerlo en Chile, en la universidad donde yo era académico. Y nuestro decano parecía Santa Claus. Y fue genial porque el auditorio estaba lleno.
Y no hay nada más difícil que cuando traen un paciente a un relator, le trajeron un paciente con una ciatalgia terrible. Y en 4 movimientos el paciente ya pudo tirar sus piernas y se le quitó la parestesia. Hizo la charla con ecografía en vivo. No, Michael Chakra fue muy arriesgado. Y esto fue de 2009. ¿Sí? Vamos con la definición. La neurodinámica clínica es la aplicación clínica de la mecánica y la fisiología del sistema nervioso periférico. Es la mecánica de los nervios. Es como cuando hablamos de artrokinemática y osteokinemática, de que podemos mover una articulación y mover un hueso. Acá es lo mismo. Nosotros podemos mover un nervio. Porque los nervios están en constante movimiento. No están estáticos. Cuando uno le dice a un cirujano o a un traumatólogo voy a mover los nervios, él tiene la visión rigor mortis de los nervios. Él se imagina el paño verde, la incisión hacia el nervio. Pero en realidad el nervio en su hábitat natural está todo el día en movimiento. Si los nervios fueran estáticos, no podríamos hacer nada. Se cortarían. Michael Chakloff dice que los nervios o el cuerpo humano es como un telescopio. Cuando yo hago extensión de codo, no solamente se mueven los vasos, los nervios, la musculatura, la fascia. Y esto está en constante movimiento. Las vísceras también. Si algún día me invitan a un café, podemos hacer algunas técnicas viscerales. Porque así como la gente se sorprende cuando yo ajusto un atlas y lo muevo, también yo puedo mover el hígado. Porque uno se imagina que las vísceras están quietas. Pero para que ustedes sepan, cuando uno respira y el diafragma se mueve, las vísceras tienen movimiento y tienen ligamento. El mejor ejemplo es el útero. El útero tiene 2 ligamentos a los lados. Me acuerdo que mi esposa tenía un dolor muy fuerte cuando tenía mi hija Maya. Y fuimos al ginecólogo y el ginecólogo dio la respuesta más estúpida que he escuchado. Dijo, sí, se va a sentir como el ligamento, se va a sentir como unas agujas que entran por el suelo pélvico. Y yo y mi mujer nos quedamos mirando y dije, ¿en qué momento el ginecólogo tiene usted? ¿Cómo sabe él cómo duele? Nunca he escuchado a los ginecólogos y te dan ganas de decir, pero es como cuando un sacerdote te dice, bueno, el matrimonio es muy difícil, pero si él está casado. ¿Cómo me das consejería matrimonial si no sabes lo que estás peleado con la esposa? Las vísceras, muchachos, se mueven, al igual que los nervios, las vísceras se mueven. Un telescopio flexible, eso es lo que somos. ¿Sí? Entonces cuando alguien dice, voy a hacer una técnica miofacial, sí, está bien, pero vamos a mover fascia, nervio, vasos. No puedes solo mover la fascia y pensar que el resto se va a quedar quieto. Cuando uno dice, voy a movilizar el atlas, sí, ojo, pero vas a mover la arteria vertebral, vas a mover los nervios, cápsulas, ligamentos. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como pensar holopáticamente. Holopatía, que se diferencia a lo alópata. Lo alópata piensa en la enfermedad y el problema. ¿Tiene gastritis o omeprazol? ¿Ya? Pero tiene gastritis y acabo de divorciarme. Bueno, obvio que tiene gastritis, ¿sabe qué? Tiene que ir al psicólogo. ¿Se entiende? Eso es holópata. Alópata es veo el problema, no soluciona el problema. Es un poquito peyorativo, los que somos holópatas decimos alópata de manera despectiva. Pero es verdad. Tengo gastritis, puede tener cólera. No, tiene gastritis, toma una persona. ¿Sí?
Y los nervios, esta es la ley. Y aquí aprendieron toda la neurodinámica y todas las demás diapositivas no sirven para nada. Aquí está la neurodinámica. Los nervios se mueven de mayor tensión a menor tensión. Los nervios convergen. Los nervios son inteligentes. Los nervios saben neurodinámica. Porque el nervio sabe que si yo hago tensión acá, la única forma de sobrevivir es irse al cuello, porque si no se corta. Por eso cuando yo veo a alguien que les dice tienes que hacer esto, es ir en contra de la naturaleza de los nervios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren, con un 8 o un 15% de elongación se bloquea el flujo sanguíneo de los nervios. Lo dijo en 1986 Ogata y Naito. En 1986. No lo dijeron en 2016, no estoy diciendo cosas así, los vine a sorprender, ¿no? Si tú haces un stretch, una elongación de un 15%, ya le produces isquemia al nervio. Si no existiera el deslizamiento, los nervios sufrirían isquemia en cada movimiento del cuerpo. Si el nervio no supiera qué hacer, estaríamos siempre con isquemia. Lo mismo podría pasar con la contracción isómica. Sí, claro. Sí, claro. Vamos a llegar a eso, porque los nervios no solamente se estiran, los nervios también se comprimen. ¿Sí? Los nervios son muy nobles, resisten muchas cosas. ¿Bien? ¿Por qué si se tenía esta información desde el 86 no ha cambiado? O sea, bueno, yo pensé que era más reciente todo este tema, por ejemplo, del stretching activo, pasivo y todo esto. Pero si se tenía toda esta información desde el 86, estamos hablando de 3 décadas, ¿no? O sea, buena pregunta. La IFON se fundó en 1947 cuando Carter von Silex y Maitland se juntan y dicen hagamos una federación internacional. La terapia manual llega a Chile en 1990 con el doctor Mariano Rocabajo. Hoy en día, 2017, llego yo a hablarles de terapia manual ortopédica en un grupo de mexicanos y el 96% no sabía lo que era la terapia manual ortopédica. Yo creo que nos falta comunicación, nos falta que los contenidos que se entregan en pregrado sean actuales. Yo te lo digo desde la academia, los cargos de director de escuela, coordinador de escuela, decano y hasta de los académicos son cargos políticos. No se elige al mejor, se elige al de la misma línea política. Es triste, pero es verdad. Hay una frase que dice un cantante chileno que se llama Nano Stern, que dice: estuve 4 años en la universidad, llevo 8 años tratando de olvidar esos 4 años. La universidad, Alejandro Jodorowsky, otro filósofo chileno, dice: la universidad está caduca desde el 1940. La investigación es distinta, pero el investigador es un mendigo de los recursos que le mandan para poder investigar. Piensen que Italia, solo Italia, investiga más que todo Latinoamérica en fisioterapia. Italia cabe 20 veces más, 30 veces en Brasil. Y solo Italia investiga más que todos nosotros. ¿Qué pasó con sus tesis? Cuéntenme. ¿Dónde están sus tesis? Deben estar empolvándose. Debe estar empolvándose en alguna biblioteca. Y es porque el profesor guía o el director nos dice: pero tomemos esta tesis y digamos, ya, no tiene por qué ser una revista Easy, que son las revistas más difíciles de publicar, pero puede ser una revista Scopus, o una revista latinoamericana, o más aún una revista mexicana, ya no importa, pero publiquémoslo. Porque si esta tesis se queda empolvando en la biblioteca, a nadie le sirve. Desafortunadamente, yo que viví parte de ese sistema educativo,
nos confrontamos con la triste realidad de que si te piden hacer una revisión sistemática, no te aceptan una tesis, quieren exclusivamente artículos. Entonces terminan los estudiantes por hacer a un lado la tesis, porque aunque tenga un buen contenido y aunque tenga un buen principio, no es aceptada porque no va acorde a los principios de lo que implica una revisión sistemática. Claro. Y entonces también eso es un canon con el que tienes que luchar. Claro, claro. Mi director de escuela, que era muy bueno y era tan bueno que al final le hicieron un sumario y lo echaron. De verdad era muy bueno, pero era culturista. Empezó a decir, todas las tesis de pregrado, calidad que tengo, se van a publicar. Aunque la revista sea, no sé cuál era la revista de farándula que se te cambió. TV Notas, aunque se publique. Vamos a publicar, porque tienes que saber que hay revistas extremadamente importantes, la Science, no sé, creo que solo hay 4 latinoamericanas que han publicado la Science. Y hay revistas término medio como son la Scopus, o hay revistas latinoamericanas que no son indexadas, y hay revistas que son solamente nacionales. Pero la idea es que alguien lea eso, porque ahí avanzamos. ¿Sí? Bien, sí, Ogata en el 2986 dijo que con 8 y 5% de stretch ya hay isquemia en el nervio. Otro ejemplo de protección. En una prueba de elevación de pierna, o sea en un Lasage o test de elevación de pierna extendida, el nervio ciático aumenta su longitud 124 milímetros de deslizamiento longitudinal. O sea, tomamos el ciático y puede crecer 124 milímetros. Bates y Coles en 1995, también un estudio nuevo. Este deslizamiento es una herramienta de protección intrínseca que se ve afectado cuando se agregan movimientos compuestos, como en el caso de una prueba de provocación. O sea, si yo estiro la pierna, se produce una elongación normal del nervio ciático, pero si yo le agrego dorsiflexión de tobillo, ya le produjo isquemia. ¿Se entiende? Porque esto es normal para el ser humano, pero no es normal los movimientos compuestos. ¿Sí? Aquí se puede ver el flampes, que es lo que hicimos ahora. Siempre pongo esta foto, ¿sabes por qué? Porque no entiendo por qué lo tiene en ropa interior. Sin ninguna explicación, quítese toda la ropa. Componente mecánico de los nervios. Los nervios tienen 3 componentes mecánicos. Pueden soportar tensión, pueden elongarse y pueden deslizar. Y cada uno de estos 3 componentes está ligado a una de las partes del nervio. El problema es que los libros de texto del 2000 hacia atrás ¿Cuál es el tercero, perdón? no tienen no tienen el mesoneuro. De las 3 componentes mecánicos de los nervios es elongarse, deslizarse y Comprimirse, ¿no? Comprimir. ¿Sí? Entonces se hablaba que teníamos endoneuro, perineuro y epineuro. ¿Sí? Vamos a ir uno por uno. Primero la tensión o compresión. Disculpen, la elongación. Los nervios reciben tensión al alargarse. El nervio ciático puede resistir hasta 50 kilogramos de tensión. ¿Sí? Y es el perineuro la protección que tiene a la tensión. ¿Sí? ¿Sí? ¿Podríamos subir un poquito, acomodar un poquito eso para que se vea la última? Sí. Por favor.
Sí, ¿verdad? ¿Pasa? A ver, ¿le puedo regresar? Sí, sí, no hay problema. Ah, ¿quieren ver ese? Ah, soportar tensión, deslizar y luego comprimirse. ¿Qué? Las mesas también así. Si quieres, perdón. La tensión, que es la más polémica, porque todos los que estamos aquí estamos de acuerdo con que los nervios no tienen que comprimirse. Nadie va a andar por la vida apretando los nervios, ¿no? Pero el más polémico es la tensión, porque muchos de nosotros elongamos por mucho tiempo. Y a muchas personas le decimos que antes de cada actividad y después de cada actividad hay que elongar. Si lo dejamos semánticamente no está errado, está bien. El tema es cómo yo voy a elongar. ¿Qué tensión le voy a provocar al nervio? ¿Sí? 50 kilogramos de tensión. El perineo y la principal protección, lo dijo Sutherland y David, son los que más saben de marcha. Deslizar le hace bien al nervio. La neurodinámica se basa en el deslizamiento del nervio. Entonces sabemos que comprimirlo y elongarlo produce isquemia, pero deslizarlo lo nutre, hace un barrido del nervio, hace una especie de masaje en el nervio y le llega más oxígeno. Pero había que demostrarlo, porque si no la comunidad científica no me iba a creer. Y el primer estudio, y el estudio más importante, fue en 1990, cuando se demostró que el nervio está rodeado de otra capa más externa que funciona como una especie de vaina sinovial, que es el mesoneuro. Por eso si se van al Nether, las ediciones más antiguas, o al Moore, o a los libros más antiguos de anatomía, no les va a aparecer el mesoneuro. ¿Sí? Y fue Rice y Gillespie en 1990 que se dieron cuenta que existía una membrana delgada y lo descubrieron en cadáveres. Ocuparon un líquido para teñir, como el azul metilo que se utiliza, y empezaron a hacer neurodinámica en los cadáveres. Tan así que el primer estudio de David Butler y de Jeffrey Maitland eran con cadáveres, y era una forma muy terrible, porque si el cadáver ya tiene el rigor mortis, ya no puedes hacer neurodinámica, porque los puentes cruzados se cerraron, todos los líquidos, los famosos 21 gramos que se bajan y todo. Entonces David Butler y Jeffrey Maitland se fueron a una urgencia y necesitaban muertos fresquitos. Eso no lo aceptaría ni un comité de ética ahora. Pero entonces el paciente tenía muerte cerebral, ya estaba listo, hacían la incisión en el recorrido del nervio y él hacía neurodinámica. Y podían ver cómo el nervio se deslizaba. Si hubieran tenido ecografía en esos entonces, no hubieran hecho esa barbaridad. Y aquí podemos ver el estudio. Lamentablemente las fotos del paper son en blanco y negro para evitar lo grotesco de la imagen. Oh. Pero aquí podemos ver cómo riñe el mesoneuro. Y aquí podemos ver cómo está haciendo la movilización neural. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les enseñé el test para el sural? No, para el fibular, para el peroné. ¿Sí? Hoy en día con la ecografía se hubiera evitado esto. ¿Bien? Y por último queda la compresión,
Y la compresión la descubre Fallen por allá por el 50, el test de Fallen, muy antiguo. Lo que hace el test de Fallen no solamente es cerrar el túnel, sino lo que hace es comprimir el nervio. ¿Bien? Hoy en día hay muchas variables del test de Fallen. Hay un Fallen modificado que es que tú tomas el dedo pequeño. Le tomas el dedo pequeño a algo. ¿Sí? Y la compresión sucede en el epineuro. Aquí podemos ver el test de Fallen y lo que produce en el nervio. No produce elongación, lo que produce es compresión. En términos concretos, el test de Fallen no es un test de provocación, es un test de compresión. Y el resumen de esta diapositiva vale oro, porque aquí se entiende de externo a interno. En el mesoneuro sucede el deslizamiento, la neurodinámica, en el epineuro la compresión, y en el perineuro la tensión. Pero miren esto lo potente que es. La elongación pasiva sucede en la capa más interna del nervio. El daño que podemos provocar con una compresión pasiva es muy grande. Por eso los test de provocación, cuando los hagan, 1, 2 veces, no más. ¿Sí? Practíquenlo con personas sanas, pero con sus pacientes no repitan mucho el test, porque el test es agresivo, produce mucha isquemia. ¿Sí? Y los clásicos videos. Aquí podemos ver cómo se hace neurodinámica en el nervio mediano. Miren lo mucho que podemos mover en el nervio mediano. Ese es el nervio mediano en el codo. Y este es el video que siempre muestro de Michael Chaklow, pero que es muy bueno, muy interesante, que es cuando Michael Chaklow te muestra que uno puede llegar a un nivel de neurodinámica y uno puede llegar a un nivel más alto de poder movilizar a tu antojo las estructuras. Entonces al principio le pido a un paciente, esto lo hizo en vivo en Chile, que moviera los dedos. Y van a ver cómo el carpo, los huesecillos del carpo, los flexores se mueven de manera anárquica. ¿Verdad? Todo se mueve para todos lados. Entonces después él dice, voy a mover solo el mediano. Pone en posición de ult y solo moviliza el mediano. El mediano, si no me equivoco, está acá. Sí, ahí está explicando la parte del mediano. Sí. Ahora, solo mueve el mediano. ¿Cuánto daría un cirujano de poder solo mover el mediano? Y ahora dice, este es un nivel, pero podemos llegar a un nivel más avanzado, de mover los flexores hacia un lado y el mediano hacia el otro. A mi antojo poder mover la estructura. Miren lo que sabe. Flexores hacia un lado, mediano hacia el contrario. Flexores hacia un lado, mediano hacia el otro. ¿Ok? Entonces los movimientos, tensión, compresión, deslizamiento, ¿y qué influye en el flujo sanguíneo, en la inflamación y la mecanosensibilidad? La neurodinámica son movimientos corporales que producen acontecimientos mecánicos y fisiológicos. Uno podría decir que la neurodinámica es un ejercicio. Sí, pero un ejercicio específico y controlado. Pasivo. ¿Sí? En términos concretos, la neurodinámica es una manipulación. ¿Sí? Tape, el vendaje elástico. Esto lo hizo el profesor en Alemania, en Hamburgo.
y queríamos ver cuán potente era el tape mediano, el braquial, y empezamos a tomar electromiografías de superficie. Y nos dimos cuenta que para que el nervio pueda deslizar de mejor manera, necesitábamos que la musculatura que seguía el recorrido del nervio se relajara. ¿Sí? Y los resultados fueron abismantes. Miren la cantidad de miliamperes antes del vendaje elástico, miren después del vendaje. Abajo no se puede ver porque está la conclusión del paper. Tuvimos que estandarizar las posiciones. Si se fijan, para los que estuvieron ayer, esa es la posición del ULT1. Tuvimos que estandarizarla para que nada se moviera y ninguna cosa quedara un cejo que tuviera un error. Y en esa posición empezamos a hacer la neurodinámica. ¿Sí? Neurodinámica y neurología. El estudio que les comenté de nuestro amigo brasileño. Es un estudio que tiene un pequeño error, que son muy pocos los pacientes. No se puede decir, la neurodinámica ayuda a los pacientes con daño en primera motor neuronal. No, lo único que trataron de ver estos brasileños, si de alguna forma podría ayudar al tono. Entonces, al principio trataron de hacer el ULT1 en el lado espástico. Obviamente, imposible. No llegaban a las posiciones. Entonces, cuando fracasaron, nacen las cosas. Cuando uno sale de su zona de confort, viene la creatividad. Cuando ya se dieron cuenta que la tesis no se podía hacer, a uno se le ocurrió, pero hagámosle la neurodinámica en el lado bueno, en el lado sano. Y mientras empezó a hacerle la neurodinámica al paciente hemipléjico en el lado sano, el lado espástico empezó y se dio el tono. Entonces dijeron, oye, acá hay algo que publicar. El problema es que fueron en muy poquito, fueron muy poquitos pacientes. Lo mismo que les digo, eran solo 6 pacientes. ¿Sí? Muy poco. Pero se publica igual, no se publica en una revista de alto impacto, mira, pero se publica en una revista y así nosotros podemos decir, llevarlo a la clínica, aplicarlo. Veamos si le hago neurodinámica en el lado sano del paciente, o decir, hagámoslo mejor, ocupemos un N más grande y estandaricemos qué test de neurodinámica vamos a hacer. El problema es que de investigar en neurología es que todos los pacientes con accidentes vasculares encefálicos son todos distintos. Si fue cerebral media, si fue cerebral anterior, si fue isquémico, si fue lacunar, si fue hemorrágico. No puedo tomar un puro paciente con accidente vascular encefálico y decir, este es igual a otro. Mientras un E15 de tobillo, sí puedo hacer eso. ¿Sí? En conclusión, la neurodinámica es una herramienta indispensable de las escuelas de fisioterapia. No me cabe en la cabeza que nos enseñe. Es una herramienta y un área más donde se tiene que investigar. Es parte de la terapia manual ortopédica. No es algo extraño, no es ajeno a ustedes, es una herramienta de ustedes. Pero la neurodinamica debe ser específica. Yo no les puedo enseñar a los muchachos esto, eso es neurodinámica, listo. La neurodinámica es una ciencia y una técnica específica. ¿Sí? Si no caemos en el ojímetro. ¿Bien? Espero que les haya gustado. Voy a enseñarles el ULT1 nuevamente, lo voy a hacer muy lento, sobre todo para las que no pudieron verlo. Y los invito a que nos sigamos capacitando. Idealmente poder llegar a ser un diplomado, llegar a ser otro nivel de kinemática, poder hacer en algún momento el curso de neurodinámica, aunque un poco estresante, pero hacerlo. Son casi 4 días porque hay que ver todos los nervios periféricos. Y eso nada, muchas gracias, estoy muy contento. Me encantó México, estoy muy feliz. Veamos el ULT1, lo hacemos, yo corrijo para que lo hagan mejor y terminamos. ¿Ya? Si quieren las diapositivas se las envío, igual que los estudios y los videos.
material también se lo puedo enviar, no tiene ningún problema. ¿Sí? Gracias. Solo que mi adaptador está en el hotel y se me quedó. Un aplauso para... Veamos, un workshop tiene que ser